Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político y económico. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Cómo la ves? ¿Se tardó el banco en actuar? Mira, siempre es discutible si actuó tarde o no. A lo mejor podrías argumentar que actuó temprano. Lo cierto es que todas las monedas del mundo se están depreciando respecto al dólar. Es decir, esto es una crónica de un movimiento anunciado. Desde hace ya varios meses, más de un año, se está discutiendo cuándo van a mover las tasas en la Reserva Federal de Estados Unidos, y en la medida que se acerca esa decisión, como todo el mundo sabe que si suben las tasas es más atractivo tener dólares, pues los mercados se adelantan para tener esos dólares ahora y poder ganar con la apreciación del dólar, que es lo que se está dando. Estas monedas, estas inversiones están en países como México, con tasas de interés mayores. Eso les daba una ganancia frente a un dólar que paga muy pocas tasas de interés, y ahora están moviendo en esa dirección. En Estados Unidos la tasa de interés es prácticamente cero. De hecho es cero. Se prevé que la Reserva Federal, equivalente al Banco de México, pero allá y en grande, anuncie la política monetaria de tasas probablemente el próximo 21 de septiembre. Ayer anunciaron que no aumentarían para los próximos 2 meses y esto nuevamente desató inquietud. Pues sí, porque cambió un adjetivo respecto a cómo lo habían diciendo, entonces parece indicar que ya va a empezar a fortalecerse la política monetaria. Es decir, es todo un movimiento especulativo que se está dando a lo largo del mundo. Ahora, ¿México le ha ido peor o mejor que otros países? Le ha ido un poquito menos mal que al promedio de América Latina, si descontamos países como Argentina, que tienen tipos de cambio controlados, en los tipos de cambio más libres, los más líquidos. México le ha ido más o menos como Chile, menos mal que a Colombia, menos mal que a Brasil. Ahora, en el caso de los países de América Latina hay un elemento adicional, que es la caída en los commodities, en las materias primas. En el caso de México, la caída en el precio del petróleo, que también afecta a los mercados, que dicen van a entrar menos dólares porque lo que venden estos países de materias primas pues van a valer menos en el mercado internacional. O sea, adelantémonos a esa escasez futura de dólares vendiendo activos en pesos de una vez. Permíteme poner al aire lo que dijo hoy el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando dijo que a los mexicanos, independientemente de los impactos exteriores y de la política global inestable, de la economía global inestable, las finanzas inestables, a los mexicanos les preocupa el peso porque tenemos la sensación, la percepción de que nos estamos volviendo más pobres. Así lo dijo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hoy. Está ocurriendo lo que está sucediendo en todo el mundo, que ante la expectativa y la incertidumbre respecto a las tasas de interés en Estados Unidos, que se estima que pronto habrán de subir, pero realmente nadie sabe exactamente ni cuándo ni cómo, pues se ha generado un movimiento de los capitales en el mundo hacia activos denominados en dólares. Es decir, el dólar norteamericano se está fortaleciendo frente a todas las monedas. Y es cierto que a los mexicanos lo que nos importa es el peso mexicano. Pero para entender qué respuesta de política económica podemos tener en México, tenemos que entender que es un problema, es una situación global que no necesariamente se corrige tomando medidas en nuestro mercado nacional. Por lo tanto, tenemos que entender el contexto en el que estamos. Es decir, es una doble medida que toma el gobierno no solo para fortalecer la depreciación, para evitar la depreciación del peso, sino para mandar el mensaje de que no estamos tan fregados como parece, ¿no? Porque esto genera especulación y acuérdate, los empresarios han dicho, puede haber amenaza de alza de precios. Eso es a lo que quería llegar primero. ¿Qué instrumentos tiene el gobierno? Tiene dos. Empezar a vender dólares, dado que la gente está comprando y con eso cambia la relación compra-venta, y ya vimos el impacto que tuvo apreciándose ligeramente el peso. Hoy 22 centavos. Ahora, eso cuesta y vamos a ver cuánto tiempo quieren durar y qué tan fuertes son las fuerzas del otro lado, porque los mercados cuando se mueven en un sentido, luego resulta que los gobiernos
pueden parar provisionalmente las tendencias que los mercados fijan, pero puede atemperar. El otro instrumento, Pepe, es la tasa de interés, que el Banco de México ha decidido mandar la señal de que no la va a subir hasta que la suban los Estados Unidos. Y eso pues, ha mandado la señal a los especuladores que no hay riesgo de ponerse a vender el peso ahorita porque no esperan una sorpresa de tasas hasta que los Estados Unidos la haya. Ese es el otro instrumento. El otro instrumento. Si de repente el Banco de México cambiara su política y agarrara a todos estos especuladores que están yéndose del peso y le cambiara las variables de tasa de interés, pues podrían verse más apretados. Ahora, ¿cuál es el impacto para el país? A diferencia de las devaluaciones del pasado, no hay las devaluaciones de los 90, de los 80, donde eran fundamentalmente devaluaciones por motivos internos, por exceso de gasto. Entonces la devaluación inmediatamente se traducía en cambios de precios. Hasta ahora, como decías, los industriales, los importadores, los que requieren insumos del extranjero, han tendido a aguantar el trasladar este aumento en el tipo de cambio, en los costos de sus insumos al público, porque esperan que se regrese. Y de hecho, si tú ves todavía, buena parte de los analistas creen que tenderá a regresar el peso, no a los niveles de 14, pero quizá a niveles de 15 bajos, 15 medios. Si esperas que regrese, no vas moviendo tus precios con todo lo que se ha devaluado, porque temes perder mercado. Si dura mucho en 16, y es una de las razones por las cuales el gobierno no quiere que se aprecie de más el dólar o se deprecie de más el peso, si dura mucho, pues puede empezar a encadenarse este ciclo de alza de precios en servicios y productos. Ahora, a diferencia del pasado, no es una relación 1 a 1 como era antes, que se evaluaba al 50% y venía tarde o temprano una inflación del mismo tamaño. Es una economía que no tiene esa presión de exceso de demanda, es una economía que crece poco, y en la medida que crece poco, pues la demanda sobre los bienes y servicios no es tan alta, y entonces no tienes una reacción inmediata en términos de peso. Ahora, hay ganadores y perdedores. Cuando decías tú al principio de esta nota, pues sí, los que consumimos productos que provienen del extranjero, pues nos van a acabar saliendo más caros, tenemos que cambiar nuestra canasta de consumo, los que importan, los que viajan. ¿Quiénes ganan? Pues los que exportan. Los que venden productos manufactureros en el exterior, pues hoy van a recuperar muchos más pesos respecto a lo que recuperaban antes. Déjame aclarar que todo este dinero que va a poner el Banco de México para evitar la depreciación mayor o peligrosa del peso, tratar de evitar a ver cómo reacciona. Y no es que sea una medida fija y de aquí a no sé qué, hay que ver qué otras medidas podrían llegar a tomarse eventualmente o con qué énfasis. Pero en fin, ese dinero va a salir de las reservas federales que tiene México. Las reservas que tiene en bancos llegan a los 200,000. Más de 200,000. Más de 200,000 millones de dólares. El récord de reserva más el crédito puente que tenemos. 190,000 millones de dólares más 70,000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le presta a México si fuera necesario. Exacto, entonces son más de 260,000. Son muchas baterías, sí, son muchas balas, pero las balas hay que cuidarlas porque lo hemos visto en otros países, sí. Cuando las usas de más se acaban rápido. Ahora, sí es una gran diferencia respecto a la devaluación del 82. Tú recordarás con el presidente José López Portillo, prometió el 5 de febrero que iba a defender el peso como perro y una semana, 10 días, 12 días después había tenido que devaluar. El peso ladró porque ya no había reservas. Sí, pero como dijo el presidente, nos quedamos sin fichas. La gran crisis de Miguel de la Madrid en los años 80, 86. Fue la repercusión de eso. Y no teníamos para pagar la deuda. Ahora hay recursos. Muy distinto. México tiene un cochinote. Y un tipo de cambio flexible que puede acomodar mejor la presión. Pero de que hay una razón para estar preocupados, que claramente cualquiera de nuestro público que vaya a planear un viaje al exterior, pues en el corto plazo esto tiene un costo importante para los mexicanos. Gracias, doctor Elizondo. Gracias a ti, Pepe. Gracias, buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político, pero también, por supuesto, experto en temas económicos.